La última presentación de Romy. Capítulo 1. El llamado de la oscuridad. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del autobús, mientras Romy miraba el paisaje borroso de Seúl desaparecer en la distancia. Las luces de neón de los edificios de Gangnam se reflejaban en las gotas de agua, creando patrones caleidoscópicos que le recordaban a las presentaciones de K-pop que solía ver cuando era más joven, antes de descubrir su verdadera vocación como cazadora de demonios. Era pasada la medianoche del viernes, y ella era la única pasajera en ese vehículo fantasmal que se dirigía hacia las afueras de la ciudad. El conductor, un hombre mayor con arrugas profundas alrededor de sus ojos y manos temblorosas sobre el volante, ocasionalmente la miraba por el espejo retrovisor con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. En su teléfono brillaba un mensaje extraño que había recibido 3 horas antes, justo cuando terminaba de limpiar su equipo después de una misión menor involucrando un espíritu vengativo en un edificio de apartamentos en Itaewon. Romy, necesitamos tu ayuda urgente. Teatro Abandoned Moon, distrito de Gangbuk, calle Samjang-ro 437. Una presencia demoníaca de clase alta está atrapando almas de artistas. Ya van 23 desapariciones confirmadas en las últimas 2 semanas. La situación es crítica. Ven sola. No hay tiempo para esperar refuerzos. Confío en tus habilidades. MK. MK eran las iniciales de su antiguo mentor, el maestro Min Jun Kim, un cazador de demonios legendario que había protegido Seúl durante más de 30 años. Pero el maestro Kim había desaparecido hace exactamente 2 años durante una investigación sobre entidades sobrenaturales en la provincia de Gyeonggi. Había estado rastreando reportes de una entidad que podía manipular recuerdos y realidades alternativas. Romy había buscado pistas sobre su paradero durante meses sin éxito. Había seguido cada rumor, investigado cada avistamiento paranormal en la región, interrogado a chamanes y videntes. Todos le decían lo mismo. El maestro Kim había cruzado al otro lado, al reino de los espíritus, y no había regresado. Y ahora, de repente, después de 2 años de silencio absoluto, recibía un mensaje de él. Algo no cuadraba. Su instinto de cazadora, afinado por años de entrenamiento y docenas de misiones peligrosas, le decía que esto podría ser una trampa elaborada. Los demonios de clase alta eran conocidos por su astucia y capacidad de manipulación. Usar la identidad de una persona querida para atraer a sus víctimas era una táctica común. Pero no podía ignorar la posibilidad, por remota que fuera, de que su mentor realmente estuviera vivo y necesitara ayuda. Además, si había una entidad demoníaca atrapando almas en ese teatro, era su deber como cazadora investigar y neutralizar la amenaza. 23 personas desaparecidas en 2 semanas era una tasa alarmantemente alta. Revisó mentalmente su equipo. En su mochila de lona negra llevaba 3 cuchillos rituales de plata pura bendecidos por monjes budistas del templo Hokyesa, 5 talismanes de protección escritos en tinta carmesí sobre papel de arroz amarillo, un frasco de sal consagrada del Mar Muerto, una botella de agua bendita de la Catedral de Myeongdong, incienso de sándalo y mirra para rituales de purificación, su arma más preciada, un cristal de cuarzo del tamaño de un huevo imbuido con energía espiritual pura que le había dado su mentor antes de desaparecer. El cristal había pertenecido originalmente a la abuela del maestro Kim, quien había sido una chamana poderosa. Según la leyenda familiar, contenía la esencia concentrada de 100 años de meditación y práctica espiritual. El maestro Kim se lo había entregado a Romy en su última reunión, diciéndole:
Si algo me sucede, este cristal será tu guía y tu escudo. Contiene no solo el poder de mi abuela, sino un fragmento de mi propia alma. Mientras lo tengas, nunca estarás completamente sola. En ese momento, Romy había pensado que su mentor estaba siendo melodramático. Ahora, sosteniendo el cristal mientras el autobús avanzaba por calles cada vez más desoladas, entendía que había sido una premonición. El autobús se detuvo en una parada solitaria rodeada de edificios abandonados. La infraestructura visible estaba en ruinas. Postes de luz rotos, aceras agrietadas con maleza creciendo salvajemente entre las grietas, carteles publicitarios descoloridos de empresas que ya no existían. Este distrito había sido evacuado hace 5 años después de que una serie de accidentes inexplicables llevara a la muerte de 37 residentes en el transcurso de 3 meses. Las autoridades habían culpado de todo al gas tóxico, pero Romy sabía la verdad. Había estudiado los reportes, los síntomas de las víctimas, alucinaciones severas, pérdida de identidad, suicidios masivos. Todos indicaban actividad paranormal intensa. ¿Estás segura de que quieres bajarte aquí, señorita?, preguntó el conductor con voz ronca, girándose completamente en su asiento para mirarla. Sus ojos, Romy notó, tenían un tinte amarillento antinatural. Este distrito fue evacuado hace 5 años. No hay nadie por aquí, solo fantasmas y cosas peores. Estoy segura, respondió Romy, ajustando la mochila sobre sus hombros. Notó que el conductor llevaba un amuleto de protección colgando del espejo retrovisor, un nudo tradicional coreano rojo con cuentas de jade. Era antiguo, bien usado. Este hombre sabía sobre lo sobrenatural. ¿Eres una de esas cazadoras de espíritus?, preguntó el conductor, sus ojos estudiándola con renovado interés. Mi abuela fue chamana. Reconozco los signos, la forma en que te sientas, siempre mirando las salidas, la forma en que tocas ese cristal en tu cuello cuando estás nerviosa. Romy no había notado que estaba haciendo eso. Algo así, admitió. El conductor asintió lentamente. Ese teatro, el Abandoned Moon, solía ser hermoso, ¿sabes? En los años 70 y 80 era el lugar donde todos los artistas querían presentarse. Estrellas de ópera, bailarines de ballet, músicos tradicionales. Era prestigioso. Mi padre me llevó allí una vez cuando era niño para ver una presentación de Pansori. Se quedó en silencio por un momento, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué pasó?, preguntó Romy suavemente. En 1987 hubo un incendio, continuó el conductor. Durante una presentación nocturna, las puertas de emergencia habían sido bloqueadas ilegalmente por el dueño para evitar que la gente entrara sin pagar. Cuando comenzó el fuego, nadie pudo escapar. 43 personas murieron quemadas vivas, artistas, audiencia, personal, todos atrapados. Romy sintió un escalofrío recorrer su espalda. 43 muertes traumáticas en un solo lugar. Ese tipo de tragedia dejaba cicatrices en la realidad misma, creando puntos débiles donde lo sobrenatural podía filtrarse más fácilmente. Después de eso, el teatro nunca volvió a abrir, continuó el conductor. Pero la gente comenzó a desaparecer en el área. Artistas jóvenes, siempre artistas, cantantes, bailarines, músicos, vendrían al teatro abandonado buscando, no sé, inspiración, conexión con el pasado, y nunca regresaban. Las autoridades finalmente evacuaron todo el distrito, lo declararon peligroso estructuralmente, pero ambos sabemos que no fue por edificios viejos. Gracias por la información, dijo Romy,
preparándose para bajar. «Espera». El conductor sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño talismán de papel doblado, cubierto con caracteres escritos a mano. «Mi abuela me hizo esto antes de morir. Dijo que protegería contra espíritus hambrientos. Tómalo. Algo me dice que lo necesitarás más que yo». Romy aceptó el talismán con gratitud. «¿Cómo se llamaba tu abuela?» «Park Sun-hee», respondió el conductor. «Era conocida en su pueblo como la chamana de los 1000 espíritus». Romy reconoció el nombre. La chamana de los 1000 espíritus era una leyenda entre los practicantes de lo oculto en Corea. Se decía que podía comunicarse simultáneamente con 1000 entidades espirituales y mediar disputas entre el mundo de los vivos y los muertos. Había fallecido en los años 90, pero su legado permanecía. «Su reputación era bien merecida», dijo Romy respetuosamente, guardando el talismán en su bolsillo interior. «Gracias por el talismán y la historia». «Que los ancestros te protejan», dijo el conductor, haciendo un gesto de bendición tradicional. «Y si sobrevives a esto, busca el autobús número 47 después de medianoche. Yo estaré manejando. Te llevaré de vuelta gratis». «Lo recordaré», prometió Romy. Las puertas se abrieron con un chirrido que sonó como un grito ahogado. Romy bajó del autobús y observó cómo las luces traseras desaparecían en la oscuridad lluviosa, dejándola completamente sola en las calles fantasmales del distrito evacuado. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el constante tamborileo de la lluvia sobre el asfalto agrietado y el ocasional crujido de algo moviéndose en las sombras. Romy sacó su linterna táctica de alta potencia y comenzó a caminar hacia donde su GPS indicaba que estaba el teatro Abandoned Moon. Las calles estaban cubiertas de maleza que crecía salvajemente entre las grietas del pavimento, reclamando lentamente el territorio urbano. Los edificios a ambos lados parecían esqueletos de hormigón, con ventanas rotas que la miraban como cuencas vacías de calaveras gigantes. Grafitis descoloridos cubrían las paredes, y Romy notó que muchos de ellos eran símbolos de advertencia tradicionales coreanos contra espíritus malignos, círculos protectores, caracteres hanja antiguos y, ocasionalmente, dibujos crudos de dokaebi y gumijo con advertencias escritas debajo. «No entres. Los muertos caminan aquí. Perdí a mi hermano en este lugar». Cada edificio que pasaba tenía su propia atmósfera de decadencia. Una tienda de conveniencia con el cristal de su puerta principal hecho añicos, productos mohosos todavía visibles en los estantes, un restaurante de barbacoa coreana con mesas volcadas y platos rotos esparcidos por el suelo, un edificio de apartamentos con balcones colgando precariamente, ropa descolorida todavía en los tendederos, meciéndose como fantasmas en la brisa nocturna. Era como caminar por una ciudad postapocalíptica, pero Romy sabía que no había sido un apocalipsis lo que había vaciado este lugar. Había sido miedo. Miedo a lo invisible, a lo inexplicable, a las cosas que acechan en los bordes de la percepción humana. Su linterna iluminaba charcos de agua de lluvia que reflejaban el cielo nocturno cubierto de nubes. En uno de esos charcos, Romy vio algo extraño. Su reflejo parpadeó y por un segundo no era ella quien miraba hacia atrás. Era una figura sin rasgos, una silueta humanoide negra con ojos que brillaban como carbones ardientes. Se giró rápidamente, pero no había nadie detrás de ella. Cuando volvió a mirar el charco, solo estaba su propio reflejo, empapado por la lluvia y tenso por la anticipación. «Ilusiones», se dijo a sí misma. «El área está saturada de energía paranormal. Está afectando la percepción. Mantén la mente clara.
Continuó caminando, pero ahora estaba más alerta. Tocó el cristal de cuarzo en su cuello y murmuró un mantra de protección que el maestro Kim le había enseñado. Que la luz de 1000 ancestros me rodee, que la verdad sea mi escudo, que el miedo no encuentre hogar en mi corazón. El mantra la calmó, centrando su energía espiritual. La presión opresiva que había comenzado a sentir se alivió ligeramente. Después de caminar durante 15 minutos a través de las calles desoladas, girando en intersecciones marcadas por semáforos rotos y señales de tráfico caídas, finalmente lo vio. El teatro Abandoned Moon se alzaba ante ella como un monumento a la decadencia y la tragedia. Había sido construido en un estilo arquitectónico que mezclaba elementos tradicionales coreanos con modernismo de los años 70. La fachada principal tenía 3 pisos de altura, con columnas decorativas que alguna vez habían sido blancas, pero ahora estaban manchadas de negro por el moho y el tiempo. Las ventanas estaban todas rotas o cubiertas con tablones de madera podrida. El techo, que originalmente había sido de tejas tradicionales coreanas en forma de media luna, de ahí el nombre del teatro, ahora estaba parcialmente colapsado, con vigas expuestas apuntando al cielo como costillas rotas. El letrero del teatro todavía colgaba sobre la entrada principal, pero estaba partido por la mitad, con la palabra Moon balanceándose peligrosamente de un solo cable oxidado. Cada vez que el viento soplaba, el letrero crujía y gemía como una criatura agonizante. Lo más perturbador era la atmósfera alrededor del edificio. Mientras que el resto del distrito evacuado se sentía simplemente abandonado y deteriorado, el teatro emanaba una presencia activamente malévola. El aire alrededor de él parecía más denso, más oscuro, como si la luz misma fuera absorbida por su masa. Romy podía sentir la energía demoníaca incluso desde esta distancia, una sensación de frío profundo que no tenía nada que ver con la temperatura, sino que penetraba directamente en el alma. Se acercó cautelosamente a las puertas principales. Eran de madera tallada pesada, con diseños de lunas en varias fases. Habían sido hermosas una vez, una obra de arte. Ahora estaban agrietadas y podridas, cubiertas con talismanes de advertencia que alguien, cazadores anteriores, había pegado allí. La mayoría de los talismanes estaban descoloridos y rotos, su poder protector hacía tiempo agotado. Las puertas estaban entreabiertas, abiertas apenas lo suficiente para que una persona pasara. No había candados, no había cadenas. Era como si el edificio mismo le estuviera dando la bienvenida, o invitándola a una trampa. Romy sacó uno de sus cuchillos rituales de plata y sostuvo la linterna en la otra mano. Respiró profundamente, centrándose, preparándose mentalmente para lo que pudiera esperar dentro. Maestro Kim, susurró al viento, si realmente está ahí dentro, lo encontraré. Y si esto es una trampa demoníaca usando su identidad, quien sea responsable pagará por esa profanación. Tocó el cristal de cuarzo una vez más, sintiendo su calor reconfortante contra su piel. Entonces empujó las puertas y entró al teatro Abandoned Moon. Capítulo 2. El vestíbulo de las almas perdidas. El vestíbulo del teatro estaba sumido en una oscuridad casi total que parecía más densa que la noche exterior. La luz de la linterna de Romy cortaba la penumbra, revelando un espacio que había sido grandioso y ahora era grotesco. Columnas de mármol agrietadas se alzaban a ambos lados como centinelas decadentes, sus superficies cubiertas de un moho negro que se extendía en patrones que casi parecían formar rostros humanos gritando. Las alfombras rojas que alguna vez
habían llevado a los clientes elegantes hacia los auditorios estaban mohosas y podridas, pero lo más inquietante era que parecían recientes huellas de pies descalzos sobre ellas, huellas que brillaban con una luminiscencia fantasmal, como si hubieran sido hechas por entidades de otro mundo. Un enorme candelabro colgaba del techo alto, pero en lugar de las bombillas que originalmente lo habían iluminado, estaba cubierto con una red densa de telarañas que formaban formas extrañas, círculos concéntricos, espirales, patrones que recordaban a los mandalas utilizados en ceremonias budistas, pero invertidos, como si fueran versiones corrompidas de símbolos sagrados. Las paredes estaban decoradas con carteles de presentaciones pasadas, pero la humedad y el tiempo los habían transformado en manchas borrosas. Romy se acercó a uno de ellos, iluminándolo con su linterna. Pudo distinguir vagamente la imagen de una bailarina en posición de baile tradicional coreano, su rostro oscurecido, pero su postura perfectamente capturada. El texto bajo la imagen había desaparecido completamente, excepto por una fecha: 15 de octubre 1987. Esa era la fecha del incendio, se dio cuenta Romy, la noche en que 43 personas murieron. «Maestro Kim», llamó Romy, su voz resonando en el espacio vacío de una manera extraña, como si cada eco durara un segundo más de lo que debería. «¿Estás aquí?» Solo el silencio le respondió, pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio expectante de algo esperando el momento correcto para actuar. Romy avanzó más profundamente en el vestíbulo, pasando una taquilla abandonada, donde todavía se veían boletos viejos esparcidos sobre el mostrador. Se acercó y tomó uno. El papel se desmoronó al contacto, pero pudo leer fragmentos del texto: noche de gala, presentación especial, todos los asientos reservados, 8 p.m. Detrás del mostrador de la taquilla había un espejo ornamentado, su superficie manchada y agrietada. Cuando Romy se miró en él, experimentó de nuevo la extraña sensación de que algo estaba mal con su reflejo. Por un segundo, pareció como si su reflejo no se moviera exactamente al mismo tiempo que ella, como si hubiera un microsegundo de retraso. Se apartó del espejo, incómoda. Los espejos en lugares con fuerte actividad paranormal podían convertirse en portales o trampas. Era mejor no mirarlos demasiado tiempo. A la izquierda del vestíbulo había una escalera que subía a los niveles superiores del teatro. A la derecha había puertas dobles de madera tallada que presumiblemente llevaban al auditorio principal. En el centro, directamente frente a ella, había un tercer conjunto de puertas más pequeñas con un letrero antiguo: «Bambalinas, solo personal autorizado». Romy evaluó sus opciones. El mensaje había dicho que la entidad demoníaca estaba en el teatro, pero no especificaba dónde exactamente. El auditorio principal parecía la opción más obvia. El escenario sería un lugar simbólicamente poderoso para una entidad que atrapaba artistas. Decidió ir primero al auditorio. Avanzó hacia las puertas dobles, notando que los elaborados diseños tallados en la madera representaban escenas de presentaciones tradicionales coreanas. Músicos tocando gayageum y jangu, bailarinas con hanbok realizando movimientos elegantes, cantantes con bocas abiertas en canto silencioso. Pero había algo perturbador en estas tallas. Mirándolas más de cerca, Romy notó que todos los rostros de las figuras talladas tenían expresiones de terror, no de alegría. Los músicos parecían estar gritando más que cantando. Las bailarinas estaban en posturas que podrían ser de danza o de agonía. Empujó las puertas. Se abrieron con un gemido prolongado
que hizo que se le erizara toda la piel. El sonido resonó de manera antinatural, como si el edificio mismo estuviera protestando contra la intrusión. Capítulo 3. El auditorio de las ilusiones. El interior del auditorio era vasto y sumamente inquietante. Filas y filas de asientos rojos cubiertos de polvo se extendían en un arco gradual hacia un escenario elevado. El techo era extraordinariamente alto, con cajas VIP a los lados para espectadores privilegiados. El telón del escenario, de terciopelo rojo profundo, estaba medio caído, revelando el escenario oscuro detrás. La luz de la linterna de Romy no parecía penetrar muy profundamente en este espacio. La oscuridad aquí era diferente, más sustancial, como si fuera una entidad física más que la simple ausencia de luz. Y entonces lo vio. En medio del escenario, iluminado por una luz que no tenía fuente visible, había una figura de pie e inmóvil, mirando hacia el vacío del auditorio. Era su mentor, el maestro Min-Jun Kim. El corazón de Romy dio un vuelco. Allí estaba, exactamente como lo recordaba, un hombre de 50 y tantos años con cabello gris peinado hacia atrás, vestido con su tradicional túnica de cazador de demonios, negra bordada con símbolos protectores en hilo de plata. Su postura era la misma, su altura la misma, cada detalle físico perfectamente reproducido. «¡Maestro!», gritó Romy, empezando a correr por el pasillo central hacia el escenario. Su voz resonó extrañamente en el espacio vacío. «Lo encontré. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde ha estado todos estos años? He estado buscándolo por todas partes. Fui a Gyeonggi, seguí cada pista, hablé con todos los cazadores y chamanes que conocíamos. Nadie sabía qué le había pasado y yo...». Se detuvo abruptamente cuando llegó al borde del escenario, a solo 3 metros de la figura. Algo estaba terriblemente mal. El maestro Kim no se movía, ni siquiera parpadeaba. Su pecho no subía ni bajaba con la respiración. Era como una estatua increíblemente realista, demasiado perfecta, demasiado inmóvil para ser humana. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto inexistente en el fondo del auditorio, y su expresión era completamente neutra, como una máscara de cera. «Maestro Kim», dijo Romy más cautelosamente, subiendo al escenario lentamente, su cuchillo ritual levantado en posición defensiva. «¿Me puede escuchar? Si realmente es usted, dígame algo que solo nosotros dos sabríamos, algo personal». La figura no respondió. Solo permanecía allí, inmóvil, como un maniquí. Romy dio otro paso adelante, extendiendo su mano libre tentativamente hacia la figura. «Voy a tocarlo», advirtió. «Si es una ilusión, se romperá». Sus dedos estaban a centímetros del hombro de la figura cuando ésta habló, y la voz que salió era una pesadilla. No era una voz en absoluto, sino múltiples voces superpuestas, hablando al mismo tiempo, con un segundo de retraso entre cada una, creando un efecto de eco discordante que parecía venir de todas direcciones. «Romy, has venido bien, muy bien, tan predecible como siempre, mi querida estudiante». La cabeza de la figura giró hacia ella, pero no de manera natural. No hubo movimiento gradual de los músculos del cuello. En cambio, la cabeza simplemente rotó en un solo movimiento fluido antinatural, como si las vértebras estuvieran hechas de líquido en lugar de hueso, girando completamente 180 grados en menos de un segundo. Cuando los ojos de la figura se encontraron con los de Romy, ella vio la verdad horrible. Estaban completamente negros, sin pupila, ni iris, ni blanco, solo un vacío profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Y en ese vacío, Romy
Podía ver cosas moviéndose, siluetas retorciéndose, rostros gritando silenciosamente, manos alcanzando hacia ella desde algún abismo interior. «Tú no eres mi maestro», dijo Romy, su voz firme a pesar del horror que sentía. Retrocedió instintivamente, asumiendo una postura de combate defensiva. La cosa que parecía el maestro Kim sonrió, y su boca se abrió mucho más de lo anatómicamente posible, las comisuras de los labios rasgándose hasta las orejas. Dentro de esa boca imposiblemente abierta había no una, sino múltiples filas de dientes afilados como agujas, todos diferentes tamaños y formas, como si hubieran sido arrancados de las bocas de docenas de víctimas diferentes y plantados al azar en las encías de esta criatura, tan perceptiva como siempre, pequeña, cazadora, dijeron las voces superpuestas, y ahora Romy podía distinguir que no eran solo diferentes tonos de la misma voz. Eran voces completamente diferentes, hombres, mujeres, niños, ancianos, todas hablando las mismas palabras al mismo tiempo. Las luces del teatro se encendieron de repente, todas a la vez, sin ningún sonido de interruptores o generadores activándose. Simplemente pasaron de no existir a estar plenamente encendidas en un instante, cegando a Romy momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron al brillo repentino, se dio cuenta de algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. Los asientos del auditorio ya no estaban vacíos. Cada uno de ellos estaba ocupado. Cientos de figuras humanoides llenaban el auditorio, todas sentadas en perfecta quietud, todas idénticas al falso maestro Kim, la misma altura, la misma ropa, los mismos rasgos. Era como estar en un teatro lleno de clones, todos mirándola con esos ojos negros vacíos, todos sonriendo con esas bocas imposibles llenas de dientes misceláneos. El efecto era nauseabundo y surrealista. Romy sintió que su mente trataba de rechazar lo que estaba viendo, que esto violaba demasiadas leyes de la realidad para ser procesado correctamente. «Bienvenida al teatro de las almas perdidas», dijeron todas las figuras al unísono, sus voces combinándose en una cacofonía ensordecedora que hizo vibrar el aire mismo. «Tú serás la estrella de nuestro último espectáculo, la función final, la actuación que terminará todas las actuaciones». Romy agarró el cristal de cuarzo que colgaba de su cuello. Este comenzó a brillar inmediatamente con una luz azul pálida, respondiendo a la presencia demoníaca masiva que la rodeaba. El brillo era reconfortante, un recordatorio de que tenía poder propio, que no estaba completamente desprotegida. «Muéstrate en tu verdadera forma, demonio», exigió Romy con voz fuerte, canalizando energía espiritual a través de su cuchillo ritual. El metal de plata comenzó a brillar con un resplandor dorado. «Deja de esconderte detrás de ilusiones y máscaras. Enfréntame como lo que realmente eres». Las figuras en los asientos se rieron, un sonido que no debería ser físicamente posible. Cientos de voces riendo a diferentes ritmos y tonos, creando una sinfonía caótica de hilaridad maliciosa que parecía venir de todas las direcciones simultáneamente, rebotando en las paredes y el techo hasta que llenó completamente el espacio acústico del auditorio. Luego, como si fueran velas bajo una llama invisible, todas las figuras comenzaron a derretirse. Sus cuerpos se licuaron, perdiendo definición y forma. La carne se volvió cera, la cera se volvió líquido negro espeso. Los rostros se derritieron primero, los rasgos corriéndose como pintura bajo la lluvia. Luego, los torsos, brazos, piernas, todo convirtiéndose en arroyos de sustancia oscura que goteaba de los asientos hacia el suelo del auditorio. La sustancia negra fluyó por los pasillos
como ríos de oscuridad viviente, todos convergiendo hacia el escenario. Docenas de arroyos se fusionaron en la orquesta, combinándose en un volumen cada vez mayor de masa líquida que trepó al escenario desde todos los ángulos. Romy retrocedió hacia el centro del escenario mientras la sustancia se acumulaba frente a ella, creciendo en altura y volumen. Pronto se había formado una columna pulsante de oscuridad de casi 3 metros de altura, ondulando y retorciéndose como una masa de serpientes. Pero lo más horrible era lo que Romy podía ver dentro de esa oscuridad. Caras, docenas, cientos, tal vez miles de rostros humanos presionando contra la superficie de la masa desde dentro, como si estuvieran atrapados en algún tipo de prisión líquida. Sus bocas se abrían en gritos silenciosos. Sus ojos miraban desesperadamente hacia Romy, suplicando ayuda. Sus manos empujaban contra la superficie negra, creando protuberancias que casi lograban atravesar antes de ser absorbidas de vuelta hacia el interior. «Almas atrapadas», murmuró Romy con horror, sintiendo bilis subir por su garganta. «Dios mío, ¿cuántas personas has devorado? ¿Cuántas víctimas llevas dentro de ti?» La masa de oscuridad se agitó, como si la pregunta la hubiera complacido. Comenzó a tomar forma, solidificándose gradualmente. La base se expandió y se dividió en 2 pilares que se convirtieron en piernas. El medio se estrechó en un torso. Brazos brotaron de los costados, pero eran demasiado largos, llegando hasta el suelo incluso cuando la figura estaba completamente erguida, con articulaciones adicionales en lugares equivocados, 3 codos en cada brazo en lugar de 1. La cabeza que se formó en la parte superior era la parte más grotesca. No era una sola cara, sino una amalgama constante, mente cambiante de todas las caras atrapadas. Ojos aparecían y desaparecían en diferentes lugares del cráneo. Bocas se abrían en las mejillas, en la frente, en la barbilla, todas hablando diferentes palabras en diferentes idiomas. Narices brotaban y se hundían de vuelta en la carne líquida. Todo el rostro estaba en un estado de transformación perpetua, nunca manteniéndose en una configuración por más de 1 segundo. Cuando esta criatura horrible habló, su voz era un coro literal de lamentos humanos, miles de voces de sus víctimas forzadas a hablar al unísono. 843 almas en 2 años, todos artistas, todos soñadores, músicos, bailarines, cantantes, actores, pintores, escritores, vinieron buscando fama, buscando validación, buscando ser vistos por el mundo. Todos se quedaron para siempre conmigo. Ahora tienen una audiencia eterna dentro de mí. Ahora son parte de algo más grande que ellos mismos. Y tú, Romy, serás la número 844, la pieza final de mi colección, el broche de oro, una cazadora de demonios. ¡Qué delicia! Añadir tu alma fuerte a mi coro. Romy reconoció lo que enfrentaba ahora. Era un gumijo, un demonio zorro de 9 colas de la mitología coreana, pero uno que había sido terriblemente corrompido. Los gumijo tradicionales eran criaturas engañosas, pero no necesariamente malévolas. Este, sin embargo, se había transformado en algo mucho peor después de consumir tantas almas humanas durante un período prolongado. Se había convertido en un Wishingumijo,
una fusión pesadillesca de espíritu vengativo y demonio zorro. Estas entidades eran extremadamente raras y extremadamente peligrosas, capaces de crear ilusiones perfectamente convincentes, manipular la realidad dentro de su dominio, y lo más peligroso, devorar no solo la vida de sus víctimas, sino sus esencias mismas, atrapando sus almas en un limbo eterno dentro del cuerpo del demonio. «No voy a ser tu víctima», declaró Romy, levantando su cuchillo ritual y trazando símbolos de protección en el aire con movimientos precisos y practicados. Los símbolos brillaron con luz dorada, formando una barrera temporal entre ella y la criatura. Cada símbolo era una palabra de poder en sánscrito antiguo, enseñanzas budistas convertidas en armas espirituales. El demonio rió, un sonido que hizo temblar el edificio entero. Las paredes se sacudieron, el techo crujió, polvo y fragmentos de yeso cayeron desde arriba. Valiente, pero inútil. Este teatro no es solo mi hogar, este teatro es mi cuerpo, mi mente, mi alma. Ha sido empapado en mi esencia durante años. Cada tabla, cada ladrillo, cada átomo está imbuido con mi poder. Aquí, dentro de estos muros, yo soy Dios. Y tú eres solo carne mortal. Para demostrar su punto, el escenario bajo los pies de Romy comenzó a moverse y transformarse. Las tablas de madera se retorcieron y doblaron como serpientes, tratando de enroscarse alrededor de sus tobillos. Ella saltó hacia atrás, pero el movimiento la puso más cerca del demonio. El techo comenzó a descender lentamente, disminuyendo el espacio vertical del auditorio, creando una sensación de claustrofobia creciente. Las paredes del auditorio empezaron a cerrarse desde los lados, las filas de asientos siendo tragadas por la mampostería que se movía como carne viviente. El teatro entero estaba vivo, y Romy se dio cuenta de la horrible verdad. No estaba dentro de un edificio, estaba dentro del cuerpo del demonio. El teatro había sido completamente asimilado, convertido en una extensión física de la criatura. Necesito encontrar el núcleo, pensó Romy, esquivando tentáculos de madera podrida que brotaban del suelo, tratando de agarrar sus piernas. Cada demonio tiene un punto débil, una fuente central de su poder. Para un gumijo debería ser la perla del zorro. Todos los gumijo tienen una perla dentro de sus cuerpos que contiene su esencia vital. Destruir eso lo destruirá a él. Sus ojos se fijaron en algo que brillaba débilmente en el centro de la masa demoníaca, visible a través de las capas translúcidas de oscuridad. Una esfera de luz tenue, del tamaño de una pelota de béisbol, pulsando con un ritmo irregular como un corazón enfermo. Las caras atrapadas en el demonio parecían girar alrededor de ese núcleo, atraídas hacia él como planetas alrededor de un sol oscuro. «La perla del zorro», susurró Romy. «Ahí está tu verdadera esencia, demonio. Ese es tu corazón». El demonio notó la dirección de su mirada y rugió con furia. El sonido no era natural, una mezcla de gruñido animal y grito humano amplificado 1000 veces. Su forma se expandió, llenando casi todo el espacio disponible del escenario, convirtiéndose en una masa amorfa de oscuridad con docenas de extremidades brotando de su superficie. Tentáculos de oscuridad sólida se dispararon hacia Romy desde todas direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante. No había espacio para esquivar, demasiados ataques simultáneos. Romy rodó hacia un lado, cortando con su cuchillo ritual cualquier apéndice que se acercara demasiado. Donde la plata bendecida tocaba la sustancia demoníaca, ésta se desintegraba en humo negro
y un sonido como carne siendo quemada. El demonio gritó con cada corte, sus voces múltiples creando una cacofonía de agonía, pero había demasiados tentáculos, atacando desde demasiados ángulos, con demasiada velocidad. Era como tratar de luchar contra un pulpo gigante con 100 brazos. Uno de los tentáculos la golpeó en el costado con fuerza brutal, lanzándola por el aire. Su cuerpo voló lateralmente, atravesando el escenario como un muñeco de trapo. Chocó contra la pared del auditorio con un impacto que le sacó todo el aire de los pulmones. Sus costillas protestaron dolorosamente, posiblemente fracturadas. Su cuchillo ritual salió volando de su mano al impactar, aterrizando en algún lugar de la oscuridad entre los escombros y asientos rotos. Romy cayó al suelo, jadeando, tratando de recuperar el aliento. El dolor en su costado era intenso, una agonía ardiente que sugería al menos una costilla rota, posiblemente 2. El demonio se acercó lentamente, saboreando su aparente victoria. Su forma había cambiado de nuevo, ahora más humanoide, como si quisiera mirarla cara a cara en su momento de triunfo. Fuerte para ser humana, dijeron las voces, pero no lo suficiente, nunca lo suficiente. Ninguno de ustedes es suficiente. Tu mentor tampoco fue suficiente. Él luchó valientemente durante 3 días, pero al final él también se rindió. Ahora él está aquí, dentro de mí, gritando, junto con todos los demás. Esas palabras golpearon a Romy más fuerte que cualquier ataque físico. Mentiroso, jadeó. Mi maestro nunca se rendiría. Él... Oh, pero... lo hizo. El demonio se agachó, acercando esa horrible cara cambiante a la de Romy. Te mostraré exactamente cómo murió tu precioso maestro. Los ojos del demonio brillaron con un resplandor malévolo, y de repente la realidad alrededor de Romy cambió. Capítulo 4. Visiones de la muerte del maestro. La realidad se fragmentó como vidrio roto. El auditorio desapareció, reemplazado por una visión tan vívida que Romy podía oler, sentir, experimentar cada detalle. Se encontró de pie en este mismo teatro, pero 2 años atrás. El lugar no estaba tan deteriorado. Las luces funcionaban débilmente. Y allí, en el centro del escenario, estaba el maestro Min-Jun Kim, el verdadero, no una copia demoníaca. Romy intentó llamarlo, pero no tenía voz en esta visión. Era un observador fantasmal, forzada a presenciar eventos del pasado sin poder intervenir. El maestro Kim sostenía el mismo cristal de cuarzo que ahora colgaba del cuello de Romy. Estaba rodeado por la forma inicial del demonio, más pequeña entonces, menos poderosa, pero ya formidable. Su cuerpo contenía quizás 100 almas, no 843. «No dejaré que consumas más artistas», decía el maestro Kim, su voz firme pero cansada. Romy podía ver que ya había estado luchando durante días. Su ropa estaba rasgada, cubierta de sangre. Tenía heridas profundas en brazos y piernas. «Este teatro será tu tumba, demonio». El gumijo Wishin de ese entonces rió. «Valientes palabras, cazador, pero estás agotado, sin refuerzos, sin escape. Este es mi dominio. Aquí yo dicto las reglas de la realidad». Lo que siguió fue una batalla brutal. El maestro Kim luchó con todo lo que tenía, usando técnicas que Romy nunca había visto, invocando poder espiritual puro que hacía brillar todo el teatro. Trazó símbolos de sellamiento, intentando atrapar al demonio en una prisión espiritual. Por un momento, pareció que iba a funcionar. El demonio gritó, su forma comprimiéndose bajo la presión de los símbolos brillantes,
Las almas dentro de él comenzaron a separarse, empezando a liberarse. Pero entonces el teatro mismo se volvió contra el maestro Kim. El suelo se abrió bajo sus pies. Vigas cayeron del techo. Las paredes se cerraron. El edificio, ya completamente asimilado por el demonio, era una trampa perfecta. El maestro Kim fue golpeado, aplastado, herido gravemente. Cayó de rodillas, tosiendo sangre. «Se acabó, cazador», dijo el demonio, acercándose para el golpe final. «Tu alma será la más deliciosa, un cazador experimentado, décadas de entrenamiento espiritual. Serás el núcleo perfecto para mi crecimiento». Pero el maestro Kim sonrió a través de la sangre. «No, te llevarás mi alma completa». Levantó el cristal de cuarzo y con sus últimas fuerzas realizó un ritual que Romy reconoció de los textos antiguos: la división del alma. Era una técnica prohibida, extremadamente dolorosa, que permitía a un practicante separar un fragmento de su esencia espiritual y sellarlo en un objeto. El cristal brilló intensamente mientras el maestro Kim gritaba de agonía, arrancando literalmente un pedazo de su alma y forzándolo dentro de la piedra. «Este fragmento llevará mi voluntad, mi conocimiento, mi propósito», jadeó. «Lo encontrará alguien que pueda terminar lo que empecé». Usó sus últimas fuerzas para envolver el cristal en energía protectora y lanzarlo fuera del teatro. La piedra voló por el aire, atravesando una ventana rota, escapando del dominio del demonio. «¡No!», rugió la criatura, pero era demasiado tarde. El maestro Kim, ahora con su alma incompleta, se desplomó. El demonio lo envolvió, consumiendo su cuerpo y su alma fragmentada. Romy tuvo que presenciar cada segundo de los últimos momentos de su mentor, sus gritos mientras era absorbido en la masa demoníaca, su rostro uniéndose a los cientos de otros atrapados en ese infierno eterno. La visión terminó. Romy estaba de vuelta en el presente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, el dolor del costado pareciendo insignificante comparado con el dolor en su corazón. «Ahora, ¿entiendes?», susurró el demonio con satisfacción maliciosa. «Él murió, gritando. Todos mueren, gritando. Y tú no serás diferente». Pero las lágrimas de Romy no eran de desesperación, eran de comprensión. «No», dijo, su voz tranquila pero llena de determinación absoluta. Se puso de pie lentamente, ignorando el dolor en sus costillas. «Ahora entiendo su plan completo. No fue desesperación, fue sacrificio estratégico». Agarró el cristal de cuarzo que colgaba de su cuello con ambas manos. Él sabía que no podía derrotarte solo, no en tu dominio. Así que creó un arma, una bomba espiritual de tiempo. Me entrenó durante años sabiendo que algún día yo vendría aquí, y cuando lo hiciera, traería su esencia de vuelta. El cristal comenzó a brillar, primero débilmente, luego con intensidad creciente. Romy podía sentir la presencia de su maestro dentro de la piedra, despertando después de 2 años de latencia. «Él me enseñó todo lo que sabía», continuó Romy, canalizando su propia energía espiritual hacia el cristal, fusionándola con la esencia del maestro Kim. «Cada técnica, cada ritual, cada secreto de los cazadores de demonios. Y lo más importante, me enseñó que el verdadero poder no viene de la fuerza bruta, sino de la convicción absoluta». El cristal ahora brillaba con una luz que rivalizaba con el sol, tan intensa que el demonio tuvo que retroceder, protegiéndose con sus extremidades retorcidas. «La convicción de saber exactamente quién eres», dijo Romy. «La convicción de comprender tu propósito. La convicción de estar dispuesta a sacrificarlo todo por proteger a los inocentes».
La luz del cristal se expandió, formando un aura protectora alrededor de Romy. Las heridas en su costado comenzaron a sanar, el dolor disminuyendo. No era curación física completa, sino energía espiritual pura sosteniendo su cuerpo, permitiéndole seguir luchando. Tu maestro fracasó, gruñó el demonio, pero ahora había incertidumbre en sus múltiples voces. No, respondió Romy. Él tuvo éxito. Solo tomó 2 años para que su plan se completara. Soy su éxito, demonio. Soy su venganza. Soy su legado. Capítulo 5. La batalla final. Romy avanzó hacia el demonio, paso a paso. El aura de luz azul dorada que emanaba del cristal empujaba contra la oscuridad del demonio, creando una frontera visible donde luz y sombra luchaban por dominio. El Gumijo Wishin retrocedió, su confianza absoluta finalmente agrietándose. Este es mi dominio, insistió, pero su voz sonaba menos segura. Era tu dominio, corrigió Romy, pero ahora hay 2 de nosotros aquí, yo y el espíritu de mi maestro, unidos, y juntos somos más fuertes que tú. El demonio rugió y lanzó todo lo que tenía contra ella. Docenas de tentáculos de oscuridad se dispararon simultáneamente. El techo se desplomó hacia abajo. Las paredes se cerraron desde todos los lados. El suelo se abrió revelando un abismo de nada. Pero el aura protectora de Romy mantuvo todo a distancia. Los tentáculos se desintegraban al contacto con la luz. Los escombros que caían se vaporizaban. Las paredes no podían avanzar más allá de la barrera brillante. Romy continuó caminando, implacable, directamente hacia el núcleo del demonio, donde brillaba débilmente la perla del zorro. «¡Detente!», gritó la criatura, y por primera vez todas sus voces hablaron en perfecta sincronía, revelando verdadero pánico. «Te daré lo que quieras, fama, poder, conocimiento. Puedo mostrarte 1000 vidas, 1000 futuros posibles. Puedo hacerte la artista más famosa del mundo. Solo, perdóname». «No», dijo Romy simplemente. «Las almas que has atrapado merecen descanso, y tú mereces ser destruido». Llegó al centro de la masa demoníaca. El demonio intentó retroceder, pero no tenía a dónde ir. Este teatro era su cuerpo, y no podía huir de sí mismo. Romy extendió su mano, el cristal brillando en su palma. «Esto es por las 843 almas que consumiste, por las familias que destruiste, por los sueños que robaste, y especialmente, esto es por mi maestro». Presionó el cristal directamente contra donde podía ver la perla del zorro, atravesando las capas de oscuridad, hasta que la piedra brillante tocó la esfera pulsante que era el corazón del demonio. El contacto fue cataclísmico. Una explosión de energía espiritual pura erupcionó del punto de contacto, expandiéndose en una onda de choque visible que barrió todo el teatro. El demonio abrió todas sus bocas en un grito unificado de agonía que hizo temblar los cimientos del edificio. La perla del zorro, expuesta a la esencia purificada y combinada de Romy y el maestro Kim, comenzó a agrietarse. Fisuras de luz dorada aparecieron en su superficie negra. El demonio se convulsionó violentamente, su forma perdiendo cohesión. «No, existí durante siglos. No puedo terminar así. No, a manos de una simple». La perla se hizo añicos. La explosión resultante lanzó a Romy hacia atrás, haciéndola rodar por el escenario hasta chocar contra el telón de terciopelo rojo al fondo. El cristal de cuarzo, habiendo gastado toda su energía acumulada, se apagó en su mano. Cuando Romy se recuperó y levantó la vista, presenció algo hermoso y terrible a la vez. El cuerpo del demonio se estaba desintegrando desde el centro hacia afuera, comenzando donde había estado la perla destruida. La materia oscura se evaporaba en humo negro que subía y se disipaba.
pero de las grietas que se formaban en el cuerpo demoníaco emergía algo maravilloso, luz dorada, cálida y gentil. Las almas atrapadas, una por una, comenzaron a separarse de la masa que se desmoronaba. Primero eran solo siluetas vagas de luz, pero gradualmente tomaban forma humana completa. Romy vio docenas, luego cientos de figuras espirituales materializándose, liberadas finalmente de su prisión. Reconoció tipos entre ellas: un hombre joven con auriculares y ropa hip hop, claramente un aspirante a rapero; una mujer elegante con un vestido de bailarina de ballet clásico; un adolescente con una guitarra eléctrica; una niña que no podía tener más de 15 años, vestida con ropa de idol de K-pop; un hombre mayor con traje tradicional hanbok, probablemente un cantante de pansori; una mujer con las manos manchadas de pintura, un artista visual. Todos artistas, todos soñadores. Todos habían venido a este lugar maldito buscando inspiración, conexión o simplemente un espacio para practicar su arte. Y todos habían sido atrapados, consumidos, sus vidas y sueños robados. Pero ahora estaban libres. Las figuras espirituales se miraban las manos con asombro, tocaban sus propios rostros, como si no pudieran creer que eran individuales de nuevo. Algunos lloraban lágrimas de alivio, otros sonreían con alegría pura. Muchos simplemente permanecían en silencio, procesando su liberación después de años de tormento compartido. Y entre todas esas almas liberadas, Romy vio a su maestro. El maestro Min-Jung Kim se materializó cerca de ella, su forma espiritual brillando con un resplandor tranquilo y digno. A diferencia de las otras almas que parecían confundidas o desorientadas, él estaba completamente sereno, como si hubiera estado esperando este momento específico durante 2 años completos. «Maestro», sollozó Romy, tratando de levantarse rápidamente a pesar del dolor que todavía sentía en sus costillas. Intentó acercarse a él, pero una barrera invisible la detuvo gentilmente. Él era espíritu ahora, existiendo en un plano diferente al de ella. No podían tocarse físicamente. «Romy», dijo el maestro Kim, y su voz era exactamente como ella la recordaba. Cálida, paciente, llena de orgullo paternal. «Lo lograste. Sabía que lo harías. Lo siento». Las palabras salieron en un torrente de emoción reprimida. «Siento no haber venido antes. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para salvarlo cuando todavía estaba vivo. Siento que tuvo que morir para crear el arma que me permitiera ganar. Debería haber sido yo quien...» «Detente». El maestro Kim levantó una mano, su expresión llena de compasión. «No hay nada que perdonar, mi querida estudiante. No hay nada de qué arrepentirse. Todo sucedió exactamente como debía suceder». Se acercó más, aunque manteniendo la distancia que la barrera entre mundos requería. «Yo elegí mi sacrificio conscientemente. Cuando enfrenté a este demonio hace 2 años, supe desde el primer día que probablemente no sobreviviría. Era demasiado poderoso, demasiado arraigado en este lugar. Pero también supe que si moría sin un plan, el demonio continuaría creciendo, consumiendo más almas, hasta que eventualmente fuera imparable. Así que creó el cristal», dijo Romy, entendiendo finalmente. «Dividió su alma para que una parte pudiera guiarme aquí». «Exacto», asintió el maestro Kim. «El cristal contiene no solo un fragmento de mi alma, sino toda mi voluntad acumulada, mi conocimiento, mi último deseo. Era mi forma de asegurarme de que incluso en la muerte pudiera ayudarte a completar esta misión. Era mi regalo final para ti, la herramienta que necesitarías para superar un desafío que yo mismo no pude vencer. Pero eso significa
que vivió sus últimos días sabiendo que iba a morir, dijo Romy, las lágrimas corriendo libremente ahora, sabiendo que sería consumido por esa cosa horrible. Sí, admitió el maestro Kim tranquilamente. Y no voy a mentir, fue aterrador. Morir es siempre aterrador, sin importar cuán preparado estés. Ser consumido, tener mi alma fragmentada, atrapada en ese infierno compartido durante 2 años. Fue una agonía que no puedo describir con palabras. Hizo una pausa y su expresión se suavizó. Pero lo habría hecho 1000 veces más si ese fuera el precio de salvar las futuras víctimas de ese demonio. Porque eso es lo que significa ser un cazador, Romy. No se trata de ganar todas las batallas. Se trata de estar dispuesto a sacrificar todo para proteger a los inocentes. Usted me enseñó eso, dijo Romy. Me enseñó que nuestro trabajo no es buscar gloria o reconocimiento. Es pararnos entre las personas ordinarias y las cosas que acechan en la oscuridad. Es ser el escudo que nadie ve. Y tú aprendiste bien, sonrió el maestro Kim con orgullo evidente. Mejor de lo que me atrevía a esperar. Has madurado tanto desde la joven impulsiva que vino a mi dojo hace 5 años insistiendo en que quería ser cazadora de demonios porque pensaba que sería emocionante. Romy se rió a través de las lágrimas recordando esos primeros días. Pensé que sería como en las películas, heroica y glamorosa. Y descubriste que es mayormente investigación tediosa, rituales complicados y terror ocasional, dijo el maestro Kim con humor. Pero te quedaste de todas formas. Te entrenaste más duro que cualquier otro estudiante que he tenido. Y cuando enfrentaste tu primera entidad demoníaca real, ese Dokaebi menor en Hongdae, en lugar de huir aterrorizada como habría sido razonable, mantuviste la calma y ejecutaste el ritual de destierro perfectamente. Estaba completamente aterrorizada por dentro, admitió Romy. El coraje no es la ausencia de miedo, respondió el maestro Kim. Es actuar correctamente a pesar del miedo. Y tú, Romy, has demostrado más coraje en estos 2 años, desde mi desaparición, que la mayoría de las personas muestra en toda una vida. Continuaste cazando demonios sola. Continuaste protegiendo a los inocentes. Continuaste el trabajo a pesar de haber perdido a tu mentor. Las otras almas liberadas habían comenzado a elevarse, flotando hacia arriba suavemente, atravesando el techo del teatro como si fuera humo. Iban hacia donde fuera que las almas liberadas van, el más allá, el ciclo de reencarnación, el nirvana, algún reino de descanso final. Cada una parecía en paz ahora, sus sufrimientos terminados. El maestro Kim miró hacia arriba, sintiendo el tirón. Es hora, dijo suavemente. El fragmento de mi alma que estaba atrapado aquí está siendo llamado a reunirse con el fragmento que sellé en el cristal. Y cuando las 2 mitades se unan, mi alma estará completa de nuevo y podré finalmente avanzar. No, Romy sintió pánico súbito. Todavía tengo tantas preguntas, todavía hay tanto que no sé. ¿Cómo se supone que continúe sin su guía? Ya tienes toda mi guía, dijo el maestro Kim gentilmente. El cristal ya no brilla, pero no está vacío. Contiene todo lo que te enseñé, codificado en su estructura espiritual. Cuando medites con él, cuando lo consultes en tiempos de duda, sentirás ecos de mi presencia. No podré hablarte directamente más, pero mi sabiduría permanecerá accesible para ti. Comenzó a elevarse, su forma espiritual volviéndose más translúcida. Y hay más. Continúa el trabajo, Romy. Hay otras entidades como este demonio por ahí, más almas que necesitan liberación, más oscuridad que necesita ser iluminada. El mundo tiene más cazadores de lo que crees, trabajando en secreto. Encontrarás aliados.
encontrarás propósito. ¿Cómo sabré qué hacer?, preguntó Romy desesperadamente. Confía en tu entrenamiento, respondió el maestro Kim, ahora varios metros en el aire. Confía en tu instinto, confía en tu corazón y sobre todo, recuerda, fuiste entrenada por el mejor. Sonrió ampliamente con esas últimas palabras, un destello final de su personalidad orgullosa pero afectuosa que Romy había llegado a amar. Gracias, maestro, dijo Romy, haciendo una reverencia formal profunda, por todo, por entrenarme, por creer en mí, por sacrificarse para darme la herramienta que necesitaba. Prometo honrar su legado, prometo continuar protegiendo a los inocentes, prometo ser digna de lo que me enseñó. Ya eres digna, dijo el maestro Kim, su voz ahora distante, como un eco. Siempre lo fuiste. Adiós, Romy, hasta que nos encontremos de nuevo en la próxima vida. Con esas palabras finales, el maestro Min Jun Kim se desvaneció en un destello de luz dorada tan brillante que Romy tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, todas las almas se habían ido, liberadas finalmente, para continuar su viaje eterno. Romy se quedó completamente sola en el escenario del teatro. El demonio había desaparecido completamente, dejando solo un montón de ceniza negra que se dispersaba con una brisa que no tenía fuente física visible. El teatro, sin la presencia sobrenatural que lo animaba, comenzó a colapsar de verdad. Ya no era una entidad viviente, solo un edificio viejo y dañado que finalmente cedía a décadas de deterioro. Grandes trozos de yeso caían del techo alto. Vigas de madera se quebraban con sonidos secos como huesos siendo rotos. Las ventanas que aún quedaban intactas explotaban hacia afuera, expulsando fragmentos de vidrio que brillaban bajo la luz de la luna que finalmente podía entrar sin obstáculos. «Tiempo de irse», murmuró Romy para sí misma. Corrió hacia la salida, esquivando escombros que caían desde arriba. Encontró su cuchillo ritual de plata en el camino, medio enterrado bajo yeso roto, y lo recogió sin detenerse. Las escaleras que llevaban del auditorio al vestíbulo estaban medio destruidas, así que tuvo que saltar sobre secciones faltantes, usando su entrenamiento en parkour para mantener el equilibrio. Llegó al vestíbulo justo cuando el candelabro gigante se desprendía finalmente del techo con un estruendo ensordecedor, estrellándose contra el suelo de mármol y haciéndolo añicos en 1000 pedazos. Fragmentos de metal y cristal volaron en todas direcciones. Uno cortó la mejilla de Romy, dejando una línea delgada de sangre, pero ella no se detuvo. Las puertas principales estaban parcialmente bloqueadas por escombros caídos. Las empujó con toda su fuerza restante, usando el hombro como ariete. El dolor en sus costillas protestó violentamente, pero la adrenalina la mantuvo en movimiento. Las puertas cedieron con un crujido y ella salió tambaleándose a la calle lluviosa. Detrás de ella, el teatro Abandoned Moon colapsaba sobre sí mismo con un rugido como el de una avalancha o un terremoto localizado. Los 3 pisos se desmoronaron hacia adentro en una implosión espectacular, creando una nube masiva de polvo gris que se expandió por las calles abandonadas del distrito. Romy corrió calle abajo mientras escombros y polvo la perseguían como una bestia gris. El sonido era apocalíptico, madera rompiéndose, metal retorciéndose, piedra pulverizándose. Continuó corriendo hasta que sus piernas protestaron, hasta que sus pulmones ardían, hasta que puso suficiente distancia entre ella y los restos del teatro. Finalmente, cuando estuvo a una distancia que juzgó segura, Romy se detuvo, doblándose por la mitad, jadeando por el esfuerzo. Cada respiración enviaba puñaladas de dolor a través de sus costillas dañadas. Su ropa estaba rasgada y cubierta de polvo.
Tenía cortes y moretones por todas partes. Se sentía como si hubiera sido atropellada por un camión, pero estaba viva. Se enderezó lentamente y se giró para ver los restos del teatro. Ya no era una estructura reconocible, solo una montaña de escombros humeantes. El dominio del demonio había sido completamente destruido, borrado de la realidad física. Tocó el cristal de cuarzo que aún colgaba de su cuello. Ya no brillaba con luz activa, pero cuando lo sostuvo, podía sentir un calor sutil. No estaba muerto, solo latente, como una semilla esperando las condiciones correctas para germinar. «Gracias, maestro», susurró al viento nocturno. «Prometo que su sacrificio no será en vano». La lluvia había cesado completamente y entre las nubes que se dispersaban, Romy pudo ver las primeras luces del amanecer pintando el cielo de rosa y naranja. Un nuevo día comenzaba, el primero en 2 años en que este distrito estaría verdaderamente libre de presencia demoníaca. Romy comenzó el largo camino de regreso hacia la parada de autobús, cojeando ligeramente, sosteniendo su costado doloroso. Tenía que encontrar ese autobús número 47 que el conductor había mencionado. Tenía que volver a su apartamento. Tenía que curarse. Y luego tenía que decidir qué hacer a continuación. Capítulo 6. Un nuevo comienzo. 3 días después, Romy estaba en su apartamento pequeño en Gangnam, envuelta en vendajes que cubrían sus costillas rotas. Había visitado a una curandera tradicional que conocía, una anciana que hacía preguntas y aplicaba hierbas medicinales sin cuestionar demasiado cómo una joven de 23 años había adquirido heridas que parecían venir de una zona de guerra. Su laptop estaba abierta frente a ella, rodeada de libros antiguos sobre demonología coreana, notas manuscritas de su mentor que había guardado celosamente, y mapas de Seúl marcados con ubicaciones de actividad paranormal reportada. Las noticias del colapso del teatro Abandoned Moon habían circulado brevemente en los medios locales, pero fueron rápidamente catalogadas como un simple caso de un edificio viejo y descuidado que finalmente cedió a décadas de deterioro y falta de mantenimiento. Ingenieros estructurales citados en los reportes hablaban de estrés de material inevitable y corrosión de soportes críticos. Nadie sospechaba la verdad, pero Romy sabía que no podía dejar las cosas así. 843 personas habían desaparecido durante 2 años, todas supuestamente relacionadas con ese teatro de alguna manera. Familias habían estado buscando respuestas, colocando carteles de desaparecido, rogando en redes sociales por cualquier información. Escribió cuidadosamente un correo electrónico anónimo a la policía de Seúl usando una VPN y una cuenta desechable, a los oficiales investigando las desapariciones en el distrito de Gangbuk. Las personas desaparecidas asociadas con el teatro Abandoned Moon están todas muertas. Sus cuerpos no podrán ser recuperados. Fueron consumidos en el colapso. Pero al menos las familias merecen saber que sus seres queridos no están sufriendo en algún lugar, secuestrados o en peligro. Murieron rápidamente y sin dolor, una mentira piadosa, pero necesaria. Esto es todo lo que puedo decirles. Por favor, den a las familias algo de cierre. Era vagamente verdad y completamente insuficiente, pero era lo mejor que podía hacer sin exponerse a preguntas imposibles de responder. Presionó enviar y cerró la laptop. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Romy sintió un déjà vu inmediato. Esta era exactamente la situación que la había llevado a la trampa del teatro. Todos sus instintos le gritaban que ignorara este mensaje, que borrara el número, que no se involucrara.
pero su dedo ya estaba tocando la notificación, abriendo el mensaje. Impresionante trabajo eliminando al Gumijo Wishin del teatro Abandoned Moon. Pero hay amenazas mayores activas en Seúl ahora mismo. Necesitamos hablar. Café Midnight Lotus, mañana 8 p.m. Ven sola. Esto es una oportunidad, no una trampa. Un aliado que respeta a los herederos del maestro Kim. Romy leyó el mensaje 3 veces. Quien lo había enviado sabía sobre ella, sobre el demonio del teatro y sobre su conexión con el maestro Kim. Eso era inquietante, pero también intrigante. ¿Era otra trampa? Posiblemente. Los demonios de clase alta eran perfectamente capaces de usar teléfonos celulares si poseían a un humano. ¿O realmente había alguien más por ahí que conocía sobre su trabajo como cazadora de demonios? El maestro Kim había mencionado que encontraría aliados. Tal vez esto era lo que él había querido decir. Romy consideró ignorar el mensaje, consideró bloquear el número, consideró mudarse a otra ciudad y comenzar una vida normal, pero sabía, en lo profundo de su corazón, que nunca podría hacer eso. No después de haber visto las 843 almas siendo liberadas. No después de haber hecho una promesa al espíritu de su maestro. No después de haber experimentado personalmente el bien absoluto que podía lograr al pararse entre los inocentes y las cosas que acechaban en las sombras. Respondió con un simple: estaré allí, pero si es una trampa, te arrepentirás. La respuesta llegó inmediatamente: no lo es. Nos vemos mañana, cazadora Romy. Pasó el resto del día preparándose. Bendijo nuevas armas para reemplazar las que había perdido o dañado en el teatro. Creó talismanes de protección frescos, escribiéndolos con la caligrafía precisa que el maestro Kim le había enseñado. Meditó durante 2 horas, centrando su energía espiritual, reconectando con el cristal de cuarzo. Durante la meditación, experimentó algo notable. El cristal pulsó cálidamente en su mano y por un momento, brevísimo, sintió la presencia de su maestro. No eran palabras o visiones claras, solo una sensación de aprobación, de ánimo, como un padre orgulloso dándole un empujón gentil hacia adelante. Cuando abrió los ojos, Romy estaba sonriendo. «Está bien, maestro», dijo al cristal. «Confiaré en el proceso. Veré qué trae mañana». La noche siguiente, Romy llegó al café Midnight Lotus exactamente a las 8 p.m. Era un establecimiento pequeño y discreto en el distrito de Itaewon, escondido en un callejón estrecho entre un restaurante tailandés y una tienda de antigüedades. El letrero era sutil, solo caracteres coreanos en neón azul tenue: Hajeong Jongok, Midnight Lotus. El interior era acogedor y atmosférico. Iluminación tenue, proporcionada por lámparas de papel de arroz y velas en cada mesa, creaba sombras danzantes en las paredes decoradas con arte tradicional coreano. El aroma de café recién hecho se mezclaba con incienso de jazmín y algo más, algo herbal y mágico que Romy no podía identificar completamente. Solo había otros 3 clientes visibles. Una mujer mayor leyendo cartas de tarot para una pareja joven en una esquina, todos hablando en murmullos. Romy se sentó en una mesa al fondo, estratégicamente posicionada, donde podía ver tanto la entrada principal como la salida trasera que había identificado al entrar. Viejo hábito de cazadora, siempre tener rutas de escape planificadas. Pidió un café americano a la camarera, quien le dio una sonrisa conocedora que sugería que ella también sabía que este café era más que un simple establecimiento ordinario. A las 8:15 p.m. alguien entró. Era una mujer joven, probablemente de edad similar a Romy, con cabello corto, teñido de un platino brillante casi blanco.
Vestía una chaqueta de cuero negra sobre una camiseta con símbolos místicos que Romy reconoció como sellos de protección tibetanos. Llevaba múltiples collares con diferentes amuletos, jade, plata, cristales de varios colores, cada uno vibrando con diferentes frecuencias espirituales. Sus ojos, dramáticamente delineados con maquillaje oscuro, escanearon el café profesionalmente hasta que se encontraron con los de Romy. Sonrió y se acercó con confianza, moviéndose con la gracia de alguien entrenada en combate. «Tú debes ser Romy», dijo, sentándose sin esperar invitación. Su voz era amigable, pero llevaba un tono de autoridad. «He escuchado mucho sobre ti. Soy Luna, Luna Park, cazadora de demonios freelance, especialista en entidades de nivel medio a alto, exorcista certificada por 3 tradiciones diferentes, y al parecer, tu nueva compañera de equipo». «No recuerdo haber acordado tener una compañera», respondió Romy cautelosamente, manteniendo una mano cerca de la bolsa donde guardaba su cuchillo ritual. Luna se rió, un sonido genuino y cálido. «Bueno, técnicamente no lo acordaste, pero después de lo que hiciste en el teatro Abandoned Moon, derrotar sola a un Gumiho Guishin que había consumido 843 almas, llamaste seriamente la atención de algunas personas importantes en nuestra comunidad, personas que piensan que tienes potencial para mucho más que solo cazar demonios ocasionales en solitario». «¿Qué tipo de algo más grande?», preguntó Romy, su curiosidad superando su cautela. Luna se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. «¿Has oído hablar de la grieta?». Romy negó con la cabeza. «Hace 6 meses se abrió una fisura dimensional bajo Seúl», explicó Luna en voz tan baja que apenas era audible sobre la música suave del café. «Los detalles exactos están clasificados incluso dentro de nuestra organización, pero básicamente es un portal entre nuestro mundo y otras dimensiones, reinos demoníacos, planos de pesadilla, lugares donde las cosas que cazan humanos son la especie dominante». Hizo una pausa para pedir un té de jazmín cuando la camarera pasó. Luego continuó. «La grieta está permitiendo que entidades demoníacas de niveles cada vez más altos crucen a nuestro mundo. El Gumijo que derrotaste era uno de los más débiles que han venido a través. Y antes de que preguntes, sí, ya estaba aquí cuando la grieta se abrió, pero la fisura lo fortaleció masivamente, permitiéndole consumir almas mucho más eficientemente que antes». «¿Y hay cosas peores saliendo de esta grieta?», preguntó Romy, sintiendo un escalofrío. «Mucho peores», confirmó Luna con expresión sombría. «Demonios clase S, entidades que podrían devastar barrios enteros si no son contenidos rápidamente. Espíritus colmena que pueden poseer a cientos de personas simultáneamente. Cosas que ni siquiera tenemos nombres para en nuestros textos tradicionales». «¿Y quién está tratando de detener todo esto?», preguntó Romy, aunque ya sospechaba la respuesta. «Una organización llamada el Pacto de la Luna Negra», dijo Luna. «Es una coalición secreta de cazadores de demonios, chamanes, monjes budistas, sacerdotes taoístas y otros individuos con habilidades sobrenaturales. Hemos estado luchando en secreto contra amenazas paranormales durante años, pero con la grieta abierta estamos siendo completamente sobrepasados. Necesitamos reclutar nuevos miembros con urgencia». Se detuvo para beber su té, estudiando la reacción de Romy. «Y tú, Romy, acabas de demostrar que tienes exactamente las habilidades, determinación y poder espiritual que buscamos. Derrotaste sola a un Gumiho Guishin que había requerido un equipo de 4 cazadores
experimentados incluso para contener temporalmente. Eres la heredera del legado del maestro Kim, quien fue uno de nuestros miembros más respetados antes de desaparecer. Eres perfecta para nosotros. Romy procesó esta avalancha de información. Una parte de ella quería rechazar inmediatamente. Había perdido a su mentor por involucrarse demasiado profundamente en el mundo sobrenatural. ¿Realmente quería arriesgar su vida regularmente contra amenazas demoníacas progresivamente más peligrosas? Pero entonces recordó las 843 almas que había liberado. Recordó sus rostros cuando finalmente fueron libres, la gratitud silenciosa en sus expresiones. Recordó las palabras finales del maestro Kim. Continúa el trabajo. Hay más almas que necesitan liberación, más oscuridad que necesita ser iluminada. Y recordó la promesa que había hecho, honrar su legado protegiendo a los inocentes. Si acepto unirme a este pacto de la luna negra, dijo Romy lentamente, eligiendo sus palabras cuidadosamente, ¿qué exactamente se esperaría de mí? ¿Cuáles serían mis responsabilidades? Luna sonrió ampliamente, claramente complacida por el interés. Entrenamiento avanzado en combate sobrenatural con algunos de los mejores cazadores de Corea. Acceso a nuestro arsenal de armas y artefactos mágicos que han sido coleccionados durante generaciones. Cosas que te harían babear. Conocimiento de textos antiguos que la mayoría de los cazadores solo pueden soñar con ver. Y lo más importante, misiones regulares para cerrar portales menores de la grieta, eliminar entidades demoníacas de alto nivel antes de que puedan establecerse en nuestro mundo y proteger a ciudadanos inocentes que nunca sabrán cuán cerca estuvieron del peligro. Tomó otro sorbo de té. Es peligroso, definitivamente. La tasa de mortalidad entre cazadores activos es aproximadamente 30% en los primeros 5 años. Está mal pagado. Te daremos un estipendio básico para vivir, pero nadie se hace rico haciendo esto. Y definitivamente no recibirás reconocimiento público. Todo nuestro trabajo es secreto, mantenido fuera de registros oficiales. Si mueres en una misión, oficialmente, será catalogado como accidente o crimen ordinario. Se reclinó en su silla. Pero estarás salvando vidas, muchas vidas, miles, potencialmente millones, si logramos cerrar la grieta permanentemente. Y trabajarás con un equipo de las personas más dedicadas, valientes y fascinantes que jamás conocerás. Formamos una familia extraña, pero es una familia. Romy miró su café, contemplando. Era una decisión enorme. Uniría su vida permanentemente al mundo sobrenatural, renunciando efectivamente a cualquier esperanza de normalidad. Pero, ¿realmente había tenido una vida normal desde que el maestro Kim la había aceptado como estudiante hace 5 años? ¿Realmente quería una vida normal, sabiendo que había entidades demoníacas devorando almas mientras la gente común vivía en ignorancia bendita? Tocó el cristal de cuarzo en su cuello. Sintió ese pulso cálido de nuevo, esa sensación sutil de aprobación de su maestro. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Romy, levantando la vista para encontrar los ojos de Luna. La sonrisa de Luna se amplió hasta convertirse en una mueca emocionada. Sabía que me caerías bien. ¿Qué tal ahora mismo? Hay un Dokaebi clase B causando problemas en el distrito de Jongno, asustando a residentes y robando energía vital de ancianos. Perfecto para tu primera misión oficial. Te mostraré cómo trabajamos en equipo. Romy terminó su café de un trago y se puso de pie, sintiendo una oleada de adrenalina y propósito. Entonces vamos, hay trabajo que hacer. Mientras salían del café juntas, Romy sintió algo que no había sentido en mucho tiempo.
Esperanza. Esperanza de que no tendría que luchar sola más. Esperanza de que podría marcar una diferencia real en proteger a los inocentes. Esperanza de que el legado del maestro Kim continuaría a través de ella y se expandiría más allá de lo que él había logrado solo. El cristal de cuarzo en su cuello pulsó una vez más cálidamente, como si su mentor estuviera dándole su bendición final. Una nueva capítulo en la vida de Romy estaba comenzando, y los demonios de Seúl debían temblar de miedo.